y están siendo inutilizadas o se están convirtiendo en un impacto ambiental significativo, porque es madera que se usa como leña en cocinas, que genera enfermedades respiratorias y gases de efecto invernadero. ¿Cómo llevar un modelo de regeneración al grueso de la representatividad del sector cafetero, que son 550.000 familias de pequeña escala que subsisten o dependen del café? Conectar justamente esas cadenas que están tan fragmentadas, sí, y que los incentivos sí lleguen al pequeño productor. Hablarle de créditos de carbono, hablarles de esa nueva figura económica, o sea, cómo hacen ustedes para romper esa barrera, y si en este momento un agricultor, caficultor te está viendo y te dice, ok, yo quiero entrar a vender créditos de carbono, ¿cómo funciona ese ejercicio? Querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio más de Agroapasionados Podcast, este podcast que impulsa la conversación agropecuaria y que tiene como propósito desarrollar una agricultura cada vez más inclusiva, más sostenible y con fuentes de financiamiento que tanto lo necesitamos. En el episodio de hoy tenemos un gran invitado que definitivamente yo creo, Luis Felipe, que veníamos conversando hace mucho tiempo y no habíamos podido tener como este espacio. Lo hemos hecho en otros lugares y en otro contexto. En este momento, este canal es tuyo. Bienvenido. Miller, es un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Tenemos que arrancar con una pregunta de gancho, y esta pregunta de gancho para nosotros es ¿cómo el mundo puede desarrollar la agricultura y ser la agricultura ese motor de desarrollo y al mismo tiempo un motor de regeneración? ¿Qué tienes que decir al respecto? Es una pregunta interesantísima. Al final lo que yo he concebido es que la regeneración no solo es una particularidad puntual de ciertos negocios, sino es el camino que va a ser el selector natural del éxito de los negocios en el largo plazo. Entonces tenemos el reto, no solo el sector agro, sino múltiples industrias, de pensar en ese chip desde la sostenibilidad, cómo encontrar la fórmula de los modelos de negocio, y solo serán exitosos aquellos que puedan encontrar una fórmula donde desde la regeneración puedan desarrollar sus empresas y siempre pensando en maximizar rentabilidad, pero sobre todo con la sostenibilidad. Perfecto. Primero, y es muy importante para toda la comunidad conocer a las personas que se sientan en esta silla, que son agroapasionadas. Cuéntale un poco a la comunidad quién eres tú, de dónde vienes, por qué estás en el mundo agro, qué te motivó a estar en el mundo agropecuario. Gracias, Miller. Yo soy abogado y administrador de profesión. Hice luego una especialización y recientemente un máster en finanzas de la Universidad de los Andes. Y uno asocia a la Universidad de los Andes con 1000 otras carreras, pero no con el sector agro per se. Así es. Y fue justamente en la universidad que me enamoré y me apasioné de este sector por un mentor al que le tengo bastante aprecio, que es el doctor Carlos Gustavo Cano. Justamente en la Facultad de Administración se arrancó un grupo de jóvenes de diferentes facultades para hablar sobre temas agro y ver que no solo al agro le aportan carreras como zootecnia, veterinaria, ingenieros agrícolas, sino que tiene un sinfín de campos que puedan aportarle, y ahí encontré pues mi pasión en este grupo que se llama ANEIA, Agronegocios e Industria de Alimentos, en la universidad, y pues ya llevo 5 años en el sector y enamorado cada día vez más. Bueno, un abogado que está ahora caminando y recorriendo las fincas con las botas puestas. Sin duda, el agro es algo que no se puede manejar desde una oficina, desde la comodidad de una gran ciudad como Bogotá. Justamente requiere ese espacio de estar en contacto con los principales interesados de esta cadena, que es el pequeño o el agricultor al final de cuentas. Y es de las grandes pues, cosas que me llevo de trabajar en el sector agro: visitar Colombia, recorrer Colombia y entender primero los problemas antes de empezar a esbozar las soluciones o de pensar en modelos de negocio. En este caso venimos a hablar un poco de la compañía, de eso que te motivó. Ya llevas 5 años en el sector agropecuario, hoy eres el gerente general de Biodiversal. ¿Qué es Biodiversal para las personas que no conocen? Y vamos a empezar a entrar mucho en el mundo de la regeneración, pero en principio, ¿qué hace Biodiversal?
Gracias, Miller. Pues Biodiversal es una startup que busca acelerar la transición hacia una agricultura regenerativa. Como compañía nace de un ecosistema de empresas del sector de cafés de especialidad. Existen antes de nosotros 12 marcas que empezaron a desarrollar encadenamientos a lo largo de lo que es el sector de cafés especiales. Tiendas de café como Libertario Coffee Roasters, exportadora de café verde como Equation o proyectos productivos propios como La Palma y el Tucán, una de las fincas de café más reconocidas a nivel mundial. Y en ese entendimiento de lo que es la cadena de valor de cafés, empezamos a encontrar grandes retos y esos retos detonaron grandes oportunidades. Y Biodiversal fue la respuesta a un reto enorme que tenía el sector, o que tiene el sector caficultor, que justamente es cómo llevar un modelo de regeneración al grueso de la representatividad del sector cafetero, que son 550.000 familias de pequeña escala que subsisten o dependen del café. Entonces, Biodiversal nace con esa bandera de pensar en modelos disruptivos con los cuales podamos acompañar a estas familias que son nuestro grupo de interés más importante con la gorra de empresas de café y tener ese reto de generar oportunidades a través de la regeneración, de la agricultura regenerativa. Ok, en ese sentido, agricultura regenerativa es un término que hace 20 años no se usaba mucho, creo que hace 5 tampoco tanto, pero ha venido tomando fuerza, ¿cierto? Ahí ya en ese momento, por ejemplo, la Universidad de los Andes tiene una maestría que es precisamente en desarrollo sostenible y regeneración. Se ha venido conversando a nivel internacional con muchos estudios que demuestran que la agricultura regenerativa es un camino completamente viable, que hay unos ejercicios de secuestro de carbono que son muy importantes para la agricultura y que eso nos puede permitir ser mucho más eficientes en el consumo de fertilizantes, insumos agrícolas, dándole una sanidad al suelo y generando de cierta manera un reciclado de nutrientes. Pero ahora con tus palabras, ¿qué es regeneración para un agricultor, para un agrónomo, para un técnico, para un nuevo abogado que quiera saber, estos locos están hablando de regeneración, qué significa realmente, cómo se come esa terminología? Por supuesto, pues justamente estamos en un momento único donde la regeneración empieza a calar en el lenguaje cotidiano y de muchas compañías y eso suscita un compromiso o una responsabilidad muy grande y es ser responsables con la adopción o digamos, volver práctico este concepto, porque si no caemos en temas de greenwashing o caemos de confundir que una acción puntual en sostenibilidad, pues ya es hablar de regeneración. Así es. Entonces, para ahondar en este concepto, pues diría que es una visión integral, holística, de todas las prácticas que se desempeñan a la hora de desarrollar un negocio o una producción agrícola, que contempla un alto sentido desde lo social también, poniendo pues, en primer lugar las personas, su salud, sus incentivos, los beneficios, pero también el ecosistema, es decir, en los suelos. Fundamentalmente cuando hablamos de regeneración vamos a siempre a dar un doble clic en el tema de suelos, qué pasa debajo de la tierra en nivel de microorganismos, a nivel de retención de agua y de la vida misma que allí se desarrolla y no es tangible a la vista, pero también el tema de insumos, de respetar ciertas moléculas que científicamente se han demostrado que debemos ya transitar hacia otras. Entonces es esa visión que resume de forma integral todos esos aspectos de la operación que nos lleve a respetar y entregar a las futuras generaciones un planeta biodiverso y habitable, que ese es uno de los eslogans más grandes que tenemos en Biodiversal y en el grupo de compañías de café en el que hacemos parte. ¿Cómo ha sido esa adopción? Digamos que, por ejemplo, ustedes tienen hoy una granja o una finca muy importante que es el Tucán. Como tú lo dices, muy reconocido y a todos les digo, prueben esos cafés, son espectaculares y dignos representantes de la caficultura colombiana. ¿Cómo yo hago esa adopción con una finca? O sea, ¿cómo llego? ¿Cómo le toco la puerta? Si en este momento un caficultor está viendo este programa y nos dice, esto, me gusta lo que estoy escuchando, la regeneración, cómo cuido mi ambiente, cómo mantengo la biodiversidad de mi finca y cómo proyecto dejar mi finca para las próximas generaciones, porque al final lo que estamos haciendo es conservar y preservar. Entonces tengo mis hijos, mis nietos, quiero que también vean la maravilla de mi mundo cafetero.
¿Cómo hago para que este caficultor diga es interesante la conversación con Biodiversal y cómo me pueden ayudar? Justamente esa fue de las grandes preguntas que Biodiversal tuvo que resolver con el reto que asumió de llevar a más y más productores a una transición hacia la agricultura regenerativa. Y justamente tenemos grandes barreras que dificultan y que impiden acelerar esta transición. Hay un tema de conocimiento. El conocimiento sobre agricultura regenerativa pues no está tan a la mano, sobre todo en un sector donde llevamos décadas de prácticas convencionales y cambiar, digamos, el chip es complejo, sí. Sobre todo en caficultura, que hablamos de caficultores con una edad ya, digamos, avanzada y que llevan haciendo lo que hacen pues, un montón de tiempo. Y que venga otro a decirles, oiga, ya esto no se hace, pues tiene una serie de restricciones. Pero lo segundo es capital, porque muchas veces el cambio a estas prácticas de agricultura regenerativa requieren inversiones que no son fáciles y muchas veces no hay un ecosistema que permita acceso a ese capital para adaptar esos cambios. Entonces, eso es lo que estamos resolviendo hoy en día, justamente con conocimiento y con acceso a capital o desbloquear capital, es que podemos ir migrando a cientos de productores a este nuevo forma de desarrollar el agro. Perfecto. En ese sentido, una conversación que va relacionada precisamente al capital, como lo mencionas, es el equilibrio económico. Entonces, si un agricultor dice, yo quiero adoptar prácticas regenerativas, yo quiero generar mucha más conciencia del desarrollo de mi producción, ¿cuáles son como esos indicadores que me dicen, primero, es sostenible económicamente los retornos de hacerlo de esta manera o de la manera convencional? ¿Cuál de los dos llama más la atención monetariamente hablando? Pero ¿cómo se despierta esa sensibilidad con el consumidor? Que entonces aquí yo creo que vamos a pasar hacia el otro lado. El productor necesita tener una satisfacción inicial de que económicamente el negocio es viable porque está dedicando su tiempo y su vida a cultivar de esta forma. Pero del otro lado hay una conexión con el que consume. ¿Cómo le despertamos la conciencia al que consume de que está consumiendo producto que viene de unas prácticas de regeneración, aplicando técnicas y procesos que son mucho más robustos para que este consumidor al final termine, y voy a decirlo directamente, pagando estos nuevos servicios, tanto ambientales, sociales y de protección del medio ambiente? ¿Cómo hacemos para llevar esa comunicación al consumidor? Lo que estamos viendo en lo que es la cadena de valor de café y que puede ser extrapolable a otras cadenas productivas del agro, es que hay un consumidor cada vez más consciente, hay nuevas generaciones que tienen una sensibilidad mayor por lo que es el impacto social y ambiental de lo que consumen, y es un mercado que hoy en día se encuentra insatisfecho y que tiene un potencial de crecimiento enorme. Pero la lectura en la industria de café es que ese mercado está completamente desconectado de, por ejemplo, el productor, que es el primer eslabón de la cadena. Entonces, si bien en el eslabón final hay incentivos para desarrollar la regeneración, esos incentivos no llegan de una forma muy directa al productor, y más si es un pequeño productor. Entonces, los retos que tiene el sector café y muchos otros del sector agro es conectar justamente esas cadenas que están tan fragmentadas, sí, y que los incentivos sí lleguen al pequeño productor. Porque el incentivo más grande que tiene un pequeño productor para migrar a prácticas sostenibles es sin duda el factor económico, y factor económico de corto plazo. Porque ningún productor de pequeña escala está dispuesto a esperar mucho tiempo para ver los retornos que trae la regeneración, porque muchos de esos retornos, digamos a nivel de cuidado de suelos o a nivel de productividad, tienen su tiempo, no son, digamos, materialmente concebibles en el corto plazo. Sí. Entonces, justamente se requieren modelos de negocio que permitan generar incentivos económicos del corto plazo, mientras se acumulan los efectos, digamos, más demostrativos de la regeneración, que son en el mediano y largo plazo. Perfecto. Voy a pasar al futuro. O sea, ¿tú cómo ves este nuevo cambio, no solamente de paradigma, sino de pensamiento de cómo sembrar, cómo cultivar, cómo proteger el medio ambiente? Y aquí viene un ejercicio que es ¿qué es Coffee Biochar?
y cómo surgió esta iniciativa por parte de ustedes, porque creo que es bastante disruptiva y me gustaría que nos cuentes un poco qué significa. Coffee Biochar es justamente nuestro proyecto bandera, que es la catalización de años de ensayo y error, de pensar el modelo correcto para acelerar la transición de forma rentable hacia la agricultura regenerativa. Es el programa más ambicioso de remoción de carbono en el sector caficultor y justamente se basa en transformar o revalorizar residuos agrícolas, que en Coffee Biochar son las socas o la renovación Las renovaciones de los cafetales. De los cafetales, que es un residuo que Colombia renueva 100.000 hectáreas al año, 25 toneladas de biomasa por hectárea, y están siendo inutilizadas o se están convirtiendo en un impacto ambiental significativo, porque es madera que se usa como leña en cocinas, que genera enfermedades respiratorias y gases de efecto invernadero, o simplemente se deja pudrir en los lotes. En los lotes. Entonces, Coffee Biochar, justamente con esa problemática y esa realidad, transforma el residuo, transforma esa biomasa en biochar, que es un elemento fundamental e integral en nuestra visión de agricultura regenerativa, que puede retener o fijar carbono, que luego se certifica y se comercializan créditos en el mercado voluntario de carbono. Entonces, esto evidentemente fue bastante disruptivo, pero necesitábamos pensar, tal vez suena cliché, pero fuera de la caja, Sí. para a través de nuevos negocios y nuevas formas de generar valor en el agro, poder acelerar esta transición de cientos y cientos de familias cafeteras. ¿Cómo una persona, yo creo que es un tema muy interesante y como te digo, muy disruptivo? Trabajamos ahora mucho en certificaciones de carbono neutro, se trabajan en muchas cosas que se están hablando y que definitivamente generan una distinción de producto, que creo que dentro de muy poco vamos a tener esas grandes certificaciones que van a decir: a mi tienda no entra producto si no tienes la trazabilidad de huella de carbono, de cómo manejaste tu gestión agrícola, logística, de insumos y demás. ¿Cómo incluir dentro del modelo de negocio de un agricultor convencional, hablarle de créditos de carbono, hablarles de esa nueva figura económica? O sea, ¿cómo hacen ustedes para romper esa barrera? Y si en este momento un agricultor, caficultor te está viendo y te dice: ok, yo quiero entrar a vender créditos de carbono, ¿cómo funciona ese ejercicio? Es un ejercicio, digamos, que hemos aprendido muchísimo. Tenemos un equipo maravilloso en campo y de desarrollo territorial que justamente lleva nuestro proyecto a los principales municipios cafeteros, y como si fuéramos a venderles, les vamos a vender este proyecto, esta idea de que ellos pueden generar ingresos adicionales a través de prácticas regenerativas como es la producción de biochar. Obviamente ellos no están permeados de lo que es el mercado voluntario de carbono, o que hay tecnologías que están demandando estos certificados o estos créditos de carbono porque incrementó la inteligencia artificial, incrementaron los data centers o ese tipo de particularidades, pero sí entienden que sus suelos necesitan cambiar, que cada vez les cuesta más producir, y que sí necesitan nuevas fuentes de ingreso adicionales. Entonces, en esa diversificación encontramos una oportunidad y una promesa con ellos de poderles llevar un proyecto de valor agregado, pero que también les genere o les resuelva esos problemas, por ejemplo, a nivel de suelo, a nivel de resiliencia climática, que para ellos ahora es muy tangible. Ellos lo han visto en sus costos, lo han visto en su productividad, y es una realidad que debemos atacar de fondo en el sector. Perfecto. En ese sentido, digamos que se ha venido creciendo en el entendimiento de qué es un biochar, qué es regeneración, qué es un crédito de carbono, cómo puedo integrar. Ustedes hoy están muy centrados en el sector caficultor. ¿Cuál es la mega? ¿Hacia dónde va Biodiversal? ¿Qué otras puertas están tocando? ¿Qué otros cultivos están tocando? Por ejemplo, la palma aceitera, el limón. Hay otros productos agrícolas que tienen socas, que tienen residuos agrícolas que se pueden integrar en esa nueva forma de hacer agricultura. ¿Qué están pensando ustedes hacia el futuro? Sin duda, a nivel de residuos agrícolas, hay un sinfín de sectores que tienen una gran oportunidad. Lo mencionabas, palma de aceite, el propio cacao, son cultivos que tienen grandes residuos,
pero aún en café tenemos un gran universo por explorar y crecer. Nomás en Colombia hay 550.000 familias y 100.000 hectáreas anuales se renuevan y generan una gran cantidad de residuo de biomasa de esta madera. Entonces, ahora estamos concentrados en seguir escalando el proyecto Coffee Biochar en el propio sector cafetero en Colombia. Estamos generando alianzas estratégicas con diversos actores. Hoy estamos impactando 600 familias, que para nosotros ha sido un gran paso, pero 600 siguen siendo ínfimos en el ecosistema de café que hay en el país. Pero con esas 600 familias y en 6 municipios cafeteros como Pitalito, Planadas, La Plata, Ataco, Chaparral, etcétera, estamos llevando ese impacto y hoy en día podemos decir que hemos generado más de 5.200 toneladas de remoción de CO2 equivalentes que se han convertido en créditos de carbono. Se han realizado pagos monetarios directos a las familias por más de $70.000, es decir, transacciones directas al bolsillo de estas familias cafeteras. Y hemos logrado acuerdos comerciales con compañías del calibre de Shopify, una de las plataformas de e-commerce más grande del mundo, que justamente ha tratado de mitigar su huella de carbono en iniciativas como Coffee Biochar. Entonces tenemos un potencial enorme, vamos a seguir creciendo de forma escalonada a través de diferentes fuentes de inversión que hemos logrado desbloquear, inversionistas de impacto que han visto en nuestro proyecto una manera de desarrollar, digamos, el agro con nuevas oportunidades de ingreso, pero desde la regeneración. Perfecto. Una pregunta. Va centrada a, primero, felicitaciones por lo que nos acabas de mencionar. Gracias. $270.000 que van al bolsillo del agricultor es una generación de valor adicional que anteriormente era un residuo y que probablemente les estaba generando a ellos más bien era un costo asociado por manejo, por logística, por temas sanitarios, porque como tú bien lo decías, hay socas que se quedan en algún lugar de la finca, que haya un proceso de descomposición natural, se generan lixiviados, se generan otro tipo de contaminantes originados por el mismo residuo y hoy se están convirtiendo en una oportunidad para poder tener ingresos adicionales. ¿Qué significa que una finca cafetera esté en este programa desde la óptica de los cafés especiales para decir mi café ahora vale más, la taza de mi café también está valuada de una manera diferente? ¿Esto cómo se conectan esos puntos? Porque muchas personas no saben que hay estas grandes ferias donde hay competencias de cafés especiales, donde se paga un número X de dólar por taza. ¿Cómo relaciono yo ese mayor valor, no solo desde el punto de vista de los créditos de carbono, sino de que mi producto como tal tenga una mejor valuación ante un mercado externo? Sin duda, y te tengo un ejemplo concreto. Hace alrededor de 3 semanas, 4 semanas, en el Mundial de Barismo, el barista que quedó campeón lo hizo con un café que fue producido con biochar o que incorporó biochar en su modelo agronómico. Es un tema que se está volviendo parte de la conversación ya en temas de cafés de especialidad y es uno de los pilares que estamos tratando de hacer con las compañías de nuestro ecosistema. Hay un tema importantísimo en esto y es poder demostrar con trazabilidad y data no solo la calidad del café, sino las historias detrás. Y Coffee Biochar tiene la posibilidad, justamente porque tenemos una cercanía muy estrecha con cada una de las familias vinculadas al programa. Tenemos sus testimonios directos y más de 140 data points si nos queremos volver más científicos. Y con toda esa cantidad de datos podemos demostrar con tecnología de dónde vienen esos cafés y todo lo detrás. Y hoy por hoy estamos a través, por ejemplo, de nuestra exportadora de café verde Equation, posicionando Biochar Origin, que es justamente los cafés que directamente son comprados del programa de Coffee Biochar y se vende a cientos de clientes en Europa, en Estados Unidos, en Asia, justamente con esa historia, posicionando que debe haber un esfuerzo desde el consumidor para valorar estos cafés y el esfuerzo detrás de la regeneración, que si compran esos cafés están apostando por la sostenibilidad de la industria. Tenemos hoy el reto de que a 2050 el 50% del área apta para café tenderá a desaparecer por temas de cambio climático y justamente son estas acciones como Coffee Biochar quienes van a mitigar
y reforzar el sector en temas de resiliencia climática para proteger al pequeño productor y el miembro más importante de la cadena. Perfecto, y estoy de acuerdo contigo. Realmente la caficultura colombiana es un gran ejemplo de lo que significa unir pequeños, medianos y grandes comercializadoras y demás, y que ha sido sostenible en el tiempo. Pero hoy tenemos que darle mucho más foco a ese pequeño productor para cambiar la vida de ese pequeño productor y que haya mucha más retención. Si en este momento un caficultor está viendo este programa, ¿cuál es la forma de acceder a ustedes? ¿Cómo llegan? ¿Cómo crecen dentro de esa gran familia que están construyendo para transferir ese valor que están construyendo ustedes también? Nosotros creemos fielmente que trabajando juntos y buscando alianzas es que este proyecto va a seguir creciendo para alcanzar esas 550.000 familias que es nuestro objetivo, y lo hacemos a través de comités locales cafeteros en los municipios principales, aliados como otras compañías de exportación, asociaciones de los diferentes municipios, y tenemos un equipo que está visitando cada uno de esos potenciales lugares donde podamos llegar. Entonces, los caficultores interesados se pueden contactar con nosotros en las páginas pues del proyecto, coffeebiochar.com. Ahí hay un mecanismo de contacto. Y sin duda tenemos el compromiso de que cualquier municipio cafetero en algún futuro estará en nuestro proyecto ubicado. Entonces la idea es estar expandiendo constantemente. Hoy estamos en Tolima y Huila prioritariamente, fueron los dos departamentos por los que arrancamos, pero sin duda tendremos que llegar a Antioquia, Eje Cafetero, Santander, en Cauca, en ese compromiso de seguir expandiendo el impacto del proyecto. Perfecto. Pues mira, tienen un gran reto, desarrollar esto, democratizarlo, ampliarlo, expandirlo. Cuentan con todo el apoyo de la comunidad de agroapasionados que nos escucha. Estoy seguro que vamos a tener nuevos caficultores interesados por esta nueva tendencia de manejo de la sostenibilidad a través de una regeneración y un nuevo vehículo o canal de comercialización, incluyendo créditos de carbono. Para nosotros fue un placer tenerte en este espacio. Muchísimas gracias por participar. Y si este podcast es escuchado por todos los productores a nivel nacional, ¿cuál sería el mensaje que quieres que recuerden? El mensaje es que sí hay nuevas maneras de desarrollar el sector, hay nuevas oportunidades de la mano de la sostenibilidad y la regeneración, y eso va a impactar enormemente a que haya un sector más productivo, más vigoroso, que retenga jóvenes de talento y que crezca en oportunidades para las comunidades cafeteras. Perfecto. Luis Felipe, para nosotros fue un placer tenerte, muchísimas gracias, y a toda la comunidad, gracias por estar conectado con su podcast Agroapasionados.